La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa trasciende las épocas. Es una lucha constante que se transforma día a día. Una lucha sin cuartel y sin final por la libertad. El primer llamado a una reunión hemisférica de periodistas se registra en Santiago de Chile, en la declaración final de la Quinta Conferencia Panamericana de 1923. Pero el origen de la CIP data de abril de 1926 en Washington, D.C. 130 periodistas latinoamericanos acudieron al primer Congreso Panamericano de Periodistas. Los edificios gubernamentales de la Avenida Pensilvania, desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, fueron decorados para la ocasión. El 8 de abril, el presidente Calvin Coolidge recomendó repetir el encuentro, alternándolo entre Estados Unidos y Latinoamérica. Esta es la más grande reunión de periodistas que se haya realizado, dijo Coolidge. Su optimismo demoró en rendir frutos. Estados Unidos se sumió en la Gran Depresión y no hubo otro Congreso de Periodistas hasta 1942 en Ciudad de México. A esta se le considera la primera reunión anual de la CIP. Se repitió al año siguiente en La Habana, Cuba. Pero por la Segunda Guerra Mundial, el tercer Congreso se realizó hasta en mayo de 1945 en Caracas, Venezuela, días después de la capitulación de Alemania. En 1946, bajo la presidencia del expresidente colombiano y periodista Alberto Lleras Camargo, el cuarto Congreso Panamericano de Periodistas se realizó en Bogotá. En 1948, Lleras Camargo asumió como primer secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y dejó el camino abierto para que al año siguiente Carlos Mantilla, editor de El Comercio de Quito, Ecuador, se convirtiera en el primer presidente de la CIP. La CIP terminó de definirse en 1950 durante el sexto Encuentro Panamericano de Periodistas en Nueva York. Y desde entonces, las asambleas se realizan sin interrupción. Fue en Argentina donde se iniciaron las más duras batallas por la libertad de prensa en el hemisferio. El régimen de Juan Domingo Perón clausuró el diario La Prensa y su director, Máximo Gaínza Paz, se exilió en Uruguay. Perón dejó el poder en 1955. En 1958, la CIP sesionó en Buenos Aires y eligió como presidente a Gaínza Paz. Justo cuando un nuevo frente de lucha, mucho más intenso, se abría en otro país del hemisferio, Cuba. En el momento en que se hacía el más extraordinario esfuerzo de progreso en América Latina. Mientras el clima político en América Latina se hacía más denso, la CIP intensificó su labor. En 1959 rompió con Cuba luego del enjuiciamiento en La Habana de un enviado especial de The Miami Herald. El 18 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy se presentó ante 450 delegados de la CIP en Miami, en lo que sería su último acto oficial de carácter internacional. Dijo que para Estados Unidos, Latinoamérica es la región más importante del mundo. 3 días después, Kennedy fue asesinado en Dallas. La década de los años 60 finalizó con turbulencia política y avances tecnológicos. El prestigio de la CIP se extendía, creó conciencia e inspiró a periodistas sobre los peligros contra la libertad de expresión. En 1968, en la 24ª Asamblea General en Argentina, la CIP acordó vigilar en forma permanente la libertad de prensa en el hemisferio. Se nombraron vicepresidentes en cada país y se acordó el envío de misiones a países con problemas. En los 70, la CIP se anotó 2 éxitos rotundos. Logró contrarrestar el nuevo orden mundial de la información propuesto en la UNESCO por países de la órbita soviética y contribuyó a fundar el Comité Mundial de Libertad de Prensa. En los 80, logró bloquear en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la regulación sobre colegiación obligatoria para periodistas. Pero estas victorias palidecían ante el derramamiento de sangre de periodistas a manos del crimen organizado, guerrillas, paramilitares, corrupción gubernamental, flagelo que todavía hoy siguen enlutando al continente.
En marzo de 1994, la CIP convocó a periodistas, intelectuales y líderes sociales al castillo de Chapultepec, en México. Dio vida a la Declaración de Chapultepec, documento universal sobre la libertad de expresión, derecho humano al que la CIP considera como el más sagrado después del derecho a la vida. La declaración ha sido rubricada por más de 90 presidentes de gobiernos y jefes de Estado, líderes políticos, empresarios, académicos y ciudadanos en general. Ha servido para crear conciencia entre magistrados, presidentes de Corte Suprema y presidentes de congresos nacionales a través de cumbres hemisféricas como las realizadas en 2002 y 2004 en Washington y más de 20 conferencias regionales en América Latina y el Caribe. Chapultepec sirvió de herramienta para revisar leyes de prensa restrictivas, promover nuevas leyes de acceso a la información, proteger el secreto profesional y descriminalizar la difamación. En su 25 aniversario, la declaración se renueva con el Índice de Chapultepec, un barómetro que mide la libertad de prensa en sus aspectos legales y judiciales. En el sistema interamericano, la CIP promovió la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y presentó 30 casos de periodistas asesinados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mayor fruto de esa labor se logró en 2018, cuando la Corte Interamericana falló a favor de Nelson Carvajal, periodista asesinado en Colombia en 1988. Con el apoyo de la Fundación Knight, la CIP combatió la violencia a través de su unidad de respuesta rápida, entrenamiento de periodistas y promovió mecanismos de protección y reforma legales como la federalización de los crímenes contra periodistas en México y leyes similares en otros países. Inspirada en Chapultepec y ante los desafíos de la era del Internet, en 2018, en la ciudad argentina de Salta, la CIP adoptó la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital. El documento se enfoca en los derechos y responsabilidades de gobiernos, medios de comunicación, intermediarios tecnológicos y ciudadanos. Esa declaración permite a la CIP medir y asumir nuevos retos como la privacidad en las redes, el derecho al olvido, la usurpación de identidad, la manipulación de contenidos, las fake news, el deepfake y hacking, y las leyes que restringen la libertad en el entorno digital. Por más de 200 años, la industria periodística ha sido ejemplo de adaptación ante los cambios tecnológicos. Pero la revolución digital, aunque abundante en oportunidades, sumada a las crisis económicas cíclicas, vienen sacudiendo y debilitando los modelos de negocio tradicionales de la industria. La CIP siempre consideró que la pluralidad de medios, su fortaleza financiera, la profesionalización de su personal y la calidad de los contenidos son clave para la libertad de prensa, la independencia informativa y la democracia. Sigue apostando a ellos. Objetivos que se renuevan para el Instituto de Prensa que, desde 1950, viene entrenando a periodistas y ejecutivos, otorgando becas y premios a la excelencia o acreditando universidades para que contribuyan mejor a la formación de futuros profesionales de la información. Tras 75 años, los socios de la CIP, mujeres y hombres de ayer y hoy, continúan unidos en el tiempo por las mismas convicciones y con la certeza de que los medios de comunicación fuertes e independientes, así como la libertad de prensa, son esenciales para el futuro. La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa trasciende las épocas. Es una lucha sin cuartel y sin final por la libertad.